Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a uno de los hombres más carismáticos y talentosos de la pantalla, Kerem Bürsin. Vamos a explorar una pregunta que a muchos nos ha rondado la cabeza, una pregunta que va más allá de la admiración superficial y que toca la fibra de la lealtad y el sacrificio, ¿por quién Kerem Bürsin lo arriesgaría todo? ¿Por quién estaría dispuesto a dar su vida? Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y un montón de amor por el mundo de las series turcas. Y a los que ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el universo de Kerem Bürsin. Para responder a esta pregunta, tenemos que ir más allá de la imagen pública del actor. Tenemos que analizar su personalidad, sus valores y sus relaciones más importantes. Kerem es conocido por ser una persona muy familiar, con fuertes lazos con sus padres y su hermana Melis. En entrevistas ha hablado abiertamente sobre la importancia de su familia en su vida y cómo ellos lo han apoyado incondicionalmente en cada paso de su carrera. Esa cercanía no es solo una pose para las cámaras, sino una realidad palpable en cada una de sus interacciones. Se nota que la familia es su pilar, su refugio en medio del torbellino de la fama. Pensemos un momento en sus padres. Ellos fueron quienes lo criaron, lo educaron y lo guiaron en el camino. Son su roca, su apoyo incondicional, y estoy segura de que Kerem sentiría un profundo instinto de protección hacia ellos. Imaginemos una situación extrema, un peligro inminente. ¿Dudaría Kerem en interponerse entre sus padres y el peligro? Absolutamente no. Su amor por ellos es evidente y lo impulsaría a tomar cualquier medida, incluso la más arriesgada, para protegerlos. Podemos incluso evocar imágenes mentales, Kerem, sin dudarlo, empujando a sus padres fuera del alcance de un coche descontrolado, o enfrentándose a un agresor para defender su honor. Son escenarios dramáticos, sí, pero que ilustran a la perfección la fuerza de ese vínculo familiar. Luego está Melis, su hermana. Sabemos que tienen una relación muy cercana y que se apoyan mutuamente. Los hermanos comparten un vínculo único, una conexión que se forja a través de la infancia y que se fortalece con el tiempo. Kerem ha demostrado ser un hermano muy protector y cariñoso, y estoy segura de que daría la vida por ella sin pensarlo dos veces. Es una relación que va más allá del parentesco, es una amistad profunda, un compañerismo inquebrantable. Los hemos visto juntos en eventos compartiendo risas y gestos de cariño que demuestran la solidez de su lazo. Imaginen a Melis en una situación de vulnerabilidad, necesitando ayuda desesperadamente. ¿Acaso Kerem no se lanzaría al rescate sin importar el peligro? La respuesta, estoy segura, es un rotundo sí. ¿Pero qué pasa con sus amigos? Kerem parece ser una persona que valora mucho la amistad. Lo vemos constantemente rodeado de amigos, disfrutando de su compañía y compartiendo momentos especiales. ¿Estaría dispuesto a dar su vida por un amigo? Esta pregunta es un poco más complicada. Creo que dependería mucho de la naturaleza de la amistad y de la gravedad de la situación. Si se tratara de un amigo muy cercano, un amigo de esos que se consideran familia, creo que Kerem no dudaría en arriesgar su vida para salvarlo. Pero por supuesto cada situación es diferente y es imposible saber con certeza cómo reaccionaría. La amistad verdadera es un tesoro, y Kerem parece atesorarla. Pero, ¿hasta dónde llegaría por ella? No todos los amigos son iguales, y la línea entre la lealtad y el sacrificio extremo es a menudo muy fina. Probablemente si se tratara de un amigo con el que ha compartido años de experiencias, un confidente, un compañero de aventuras, la respuesta sería afirmativa. Pero en el caso de una amistad más superficial, la decisión sería sin duda más difícil. Ahora, llegamos al tema que muchos de ustedes están esperando, ¿qué pasa con sus relaciones amorosas? Kerem ha tenido algunas relaciones sentimentales muy públicas, y la más conocida, por supuesto, es la que tuvo con Hande Erçel. Su relación fue una auténtica locura mediática, y muchos fans aún sueñan con una reconciliación. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y eso se trasladó a la vida real, generando una expectación enorme entre sus seguidores. Cada foto, cada rumor, cada declaración era analizada al milímetro. El fenómeno Anker, como se le conoció popularmente, fue un auténtico tsunami mediático.
Pero más allá de las especulaciones y los rumores, la pregunta es, ¿habría dado Kerem su vida por Ande en el punto álgido de su relación? Esta es una pregunta muy difícil de responder. El amor es un sentimiento muy poderoso que puede llevarnos a hacer cosas que nunca imaginaríamos. Si Kerem realmente amaba a Ande y todo indica que sí, es posible que en un momento de desesperación hubiera estado dispuesto a dar su vida por ella. El amor puede nublar el juicio y hacer que tomemos decisiones impulsivas y arriesgadas. Imaginemos la escena, Ande atrapada en un edificio en llamas, Kerem abriéndose paso entre el humo y las llamas para rescatarla, sin importarle su propia seguridad. Es un escenario cinematográfico, sí, pero que refleja la intensidad que puede alcanzar el amor. Sin embargo, también es importante recordar que la vida es un regalo precioso, y que no debemos tomar decisiones que la pongan en peligro sin pensarlo detenidamente. La madurez y la responsabilidad también juegan un papel importante en este tipo de situaciones. Y finalmente llegamos a la persona por la que Kerem probablemente daría su vida sin dudarlo ni un segundo, él mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Me refiero a que Kerem es una persona con fuertes convicciones y principios. Es un defensor de la justicia social, de la igualdad y de los derechos humanos. Creo que si se encontrara en una situación en la que tuviera que elegir entre salvar su propia vida y defender sus ideales, elegiría defender sus ideales, incluso si eso significara sacrificar su vida. Esta faceta de su personalidad es la que quizás menos se conoce, pero es la que le da una profundidad y una complejidad aún mayor. Kerem no es solo una cara bonita, es una persona comprometida con el mundo que le rodea, con un sentido de la justicia y la responsabilidad social muy arraigado. Kerem es una persona muy comprometida con sus valores y con el mundo que lo rodea. Lo hemos visto involucrado en numerosas causas benéficas y sociales, y siempre ha utilizado su plataforma para alzar la voz en defensa de los más vulnerables. Ha participado en campañas de concienciación sobre el cambio climático, la igualdad de género y la lucha contra la pobreza. No se limita a donar dinero, se involucra activamente, utilizando su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad. Creo que esta faceta de su personalidad es fundamental para entender quién es realmente Kerem Bürsin y qué lo motiva. Es un hombre con una conciencia social desarrollada, que no se conforma con ser un mero espectador del mundo que le rodea. Para profundizar aún más en esta faceta, podríamos imaginar a Kerem enfrentándose a una injusticia flagrante, un acto de discriminación, una violación de los derechos humanos, una situación de opresión. En ese momento creo que su instinto sería intervenir, defender a la víctima, alzar la voz contra el opresor, incluso si eso implicara ponerse en peligro. Su compromiso con sus valores es tan fuerte que en una situación límite, estaría dispuesto a sacrificar su propia seguridad para defenderlos. No es un acto de heroísmo impulsivo, sino una consecuencia lógica de sus profundas convicciones. En resumen, Kerem Bürsin probablemente arriesgaría todo por su familia, especialmente por sus padres y su hermana. La familia es su prioridad, su refugio, su fuente de amor y apoyo incondicional. También podría arriesgar su vida por un amigo muy cercano o por la persona que amara profundamente, si el vínculo fuera lo suficientemente fuerte y la situación lo ameritara. Pero sobre todo creo que estaría dispuesto a dar su vida por defender sus ideales y por luchar por un mundo mejor. Su compromiso con la justicia social, la igualdad y los derechos humanos es una parte esencial de su identidad, y lo impulsaría a tomar decisiones difíciles, incluso si eso implicara un gran sacrificio personal. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la personalidad de Kerem Bürsin y sobre las personas y los valores que lo motivan. Hemos explorado sus lazos familiares, sus amistades, sus relaciones amorosas y su compromiso con el mundo que le rodea. Hemos intentado desentrañar el misterio de por quién estaría dispuesto a dar su vida, llegando a la conclusión de que en última instancia, lo haría por aquellos a quienes ama y por aquello en lo que cree. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo y por su apoyo constante. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre los temas que trato en el canal. Así que por favor, déjenme sus opiniones sobre este vídeo. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Por quién creen ustedes que Kerem Bürsin arriesgaría todo? Quiero saber sus pensamientos. ¿Creen que he subestimado la importancia de sus relaciones amorosas? ¿O quizás he sobreestimado su compromiso con sus ideales? Déjenme saberlo en los comentarios.
Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos llenos de drama turco, chismes jugosos y mucho amor. Hasta la próxima. Y recuerden, el drama turco siempre nos da de qué hablar. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.